¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a Anécdotas de Terror. Hoy les traigo otras 3 anécdotas que te dejarán sin dormir y te dejarán pensando en algunas cosas. Desde una persona que platicó con un difunto hasta un invitado no deseado. Espero que te gusten. Ven, acompáñame a leerlas. Mi nombre es Gabriel. Yo trabajo en una panadería familiar, pero además de eso soy dueño de un equipo de sonido que rento para festejos, cumpleaños, 15 años, etc. En una ocasión, una familia me renta el sonido y me pide que vaya y lo instale a una iglesia a las 8 de la noche, ya que se llevaría a cabo una boda y querían que el grupo de música de la iglesia se escuchara muy bien. Pero eso sí, me dijeron que la familia, el grupo de música y el padre tenían que irse corriendo directo hacia el salón de baile. De hecho, por eso me pagaron por adelantado. Aún así me comentaron que no iba a haber ningún problema, que yo podía ir y recoger las cosas, ya que la iglesia, aunque se iba a quedar sola, se iba a quedar abierta. El único que estaría ahí sería el velador. El día de la boda llegó, y como me dijeron, en cuanto se acabó la ceremonia, toda la gente abandonó la iglesia. Por un lado, la verdad me sentía algo nervioso, ya que estar solo en una iglesia en la noche, bueno, es un poco aterrador. Parecía de película de terror. Pero yo la verdad soy una persona nada miedosa. Así que comencé a recoger las cosas sin ninguna preocupación. Al momento de regresar por una de las bocinas, me fijé que había una señora saliendo de un cuarto. De hecho, me volteó a ver y se dirigió hacia mí. Amablemente me saludó y me preguntó que si qué se me ofrecía. Yo le contesté que era el dueño del sonido y que solo lo estaba recogiendo. Después de eso me comenzó a sacar plática. Como les digo, era una persona muy amable y estuvimos entablando una conversación en lo que yo recogía las cosas. Eso sí, el único que salía de la iglesia era yo, ya que tenía que subir el equipo hacia la troca. Al terminar regresé a la iglesia para despedirme, diciéndole que yo ya había terminado y que ya me tenía que ir, que había sido un gusto conocerla, respondiéndome que ella también ya se iba a ir, que fue un gusto y que tenía que regresar antes de que se hiciera más tarde. Me subí a mi troca y comencé a conducir. Al llegar a la entrada del portón me topé con el velador. Me detuve y él se acercó para platicar. Le comenté que ya había terminado de subir el equipo. Además, también le dije que adentro de la iglesia estaba una señora que estaba a punto de irse. El velador volteó hacia la iglesia y me volteó a ver algo extrañado, pero de un momento a otro reaccionó de una manera como si supiera de lo que estaba hablando. Y bueno, lo que me contaría haría que no pudiera dormir esa misma noche. Me dijo que la señora que estaba allá adentro se llama Doraema, pero que ella había muerto ya hace tiempo. De hecho, en esta misma iglesia fue donde la velaron, y desde entonces se aparece. Aún así, me dijo que no me preocupara, ya que ella era muy amable, y que cada vez que se aparecía, solo era para platicar. Desde entonces ya no he vuelto a ir a esa iglesia. De hecho, he escuchado muchas historias hablando de la señora Doraema, y es impresionante saber que son ciertas, ya que yo tuve una muy agradable plática con ella. Mi nombre es José Luis. Yo anteriormente había sido camionero y la verdad me pasaron varias cosas, pero lo que más me marcaría sería una noche particular. Yo venía de regreso de haber dejado una carga. Recuerdo que aquel camino estaba rodeado de un denso bosque y aparte, como era algo tarde, no se veían autos pasar tan a menudo. Aún así me sentía muy tranquilo y venía escuchando la radio, cuando de pronto, a lo lejos alcancé a ver a una persona en medio de la calle, moviendo los brazos en señal de ayuda. Se me hizo un poco extraño, pero mientras más me acercaba, más a detalle podía ver a la persona. Era una señorita como de entre 30 años, cabello largo, castaño, tenía una blusa roja con un estampado amarillo y el pantalón era de mezclilla, pero lo que más me alertaría sería que de la cabeza parecía que le estaba escurriendo sangre. Así que sin pensarlo 2 veces me estacioné a un lado, pero al bajarme del camión quedaría totalmente confundido, ya que aquella señorita ya no estaba. Me puse a buscarla, le grité, le di la vuelta al camión, la busqué entre la hierba por si se había escondido, pero ella había desaparecido. Hasta que de pronto, y mientras la estaba buscando, entre el bosque alcancé a ver 2 luces rojas. Comencé a acercarme, ya que al parecer estas luces eran de un automóvil. Mientras caminaba logré ver que la hierba estaba aplastada y había varias ramas rotas. Así que comencé a deducir que tal vez la chica había perdido el control metiéndose en el bosque y chocando con uno de los pinos. Pero al llegar, la escena era impresionante. No solo habían chocado, sino que este les había caído encima, aplastando la parte del conductor y del copiloto. Parecía que el auto se había partido en 2.
Aún así me acerqué para ver si había alguien en la parte de atrás, y lo que vi haría que me preocupara aún más, ya que en los asientos de atrás estaba un pequeño niño sentado en una de estas sillas de seguridad. Rápidamente y con herramientas pude romper una de las ventanas, abriendo la puerta y sacando a ese pobre niño. Seguido de eso me lo llevé a mi camión, llamé a las autoridades más cercanas y después de unas horas llegaron varias ambulancias y patrullas. Al niño se lo llevaron rápidamente para ver si no tenía heridas graves. Unos oficiales se acercaron conmigo y me preguntaron que si qué había pasado, lo de la señorita, cómo encontré el automóvil y cómo pude sacar a ese pobre niño. Aún así me pidieron que me esperara. Después de unas horas, lograron sacar el automóvil. El oficial al que le había explicado todo me pidió que le volviera a contar lo que pasó. Al contarle se quedó algo pensativo y llamó a otro de sus compañeros. Me pidió que le volviera a explicar todo lo que había pasado y le conté todo, lo de aquella señorita, lo del auto, etc. Mientras les explicaba, ellos se comenzaron a ver de manera extraña, ya que lo que me dirían me dejaría totalmente confundido. Al sacar el automóvil del lado del conductor, encontraron un cadáver. Era una señorita de cabello largo y castaño. Tenía una blusa roja con un estampado amarillo y un pantalón de mezclilla. Seguido de eso, me enseñaron la licencia de conducir. Y en la fotografía estaba aquella señorita que había visto pidiendo ayuda, la madre de aquel pobre niño. Recordar todo eso hace que me recorra un escalofrío por toda la espalda, pero aún así me alegra haberme detenido y haber podido ayudar a aquel niño. Tal vez así su pobre madre podrá descansar en paz sabiendo que su hijo está sano y salvo. Mi nombre es Nayeli. Cuando tenía 15 años, mis padres, mi hermana y yo vivíamos en una casa bastante espaciosa y la verdad nos encantaba vivir en ese lugar, hasta aquel día. En una tarde común y corriente, mi madre estaba acostada en la sala y cuenta cómo claramente vio a una persona pasar por la ventana y dirigirse hacia la puerta de entrada. Ella se levantó pero esperó a que tocaran. Después de un momento corto, comenzaron a sonar los golpes. Mi mamá abrió y quedó totalmente aturdida, ya que no había nadie detrás de esta. Se asomó buscando al graciosito, pero no encontró a nadie. Esto nos comenzaría a ocurrir durante toda una semana. A tales horas de la tarde, la puerta comenzaría a sonar como si alguien estuviera tocando. Al abrirla, no había nadie, hasta que un día, mi hermana y yo estábamos solas en la cocina. De pronto, la puerta comenzó a sonar. Mi hermana rápidamente la abrió, pero no había nadie. Y ella, inocentemente y jugando, comenzó a decir: «Oh, buenas tardes, adelante, pásele, está en su casa», y cerró la puerta. Después de eso, pasaron 3 días y nadie llamaba a la puerta. Habíamos creído que por fin nos habíamos liberado de aquel graciosito o de lo que sea que estuviera pasando, pero realmente todo estaba a punto de comenzar, ya que comenzamos a experimentar fenómenos paranormales. Al principio comenzaron algo calmados. Escuchábamos susurros, pasos en habitaciones donde no había nadie, pero todo se tornó más pesado. Tanto así que por la noche escuchábamos cómo los platos se caían, creando un caos en la cocina. Escuchábamos cómo puertas de las habitaciones que estaban solas se cerraban de golpe. Y lo peor era que mi papá comenzó a sufrir de jaquecas extrañas, tanto así que su actitud alegre comenzó a cambiar a una más seria y más enojona. Tontamente creímos que con el tiempo todo se iba a calmar, pero realmente todo empeoraba. La última noche fue de las peores y lo viviría yo. Estaba durmiendo en un mismo cuarto con mi hermana, cuando de pronto un susurro en mi oído me despertó. Seguido de eso, comencé a sentir una extraña presión en el cuello, como si alguien pusiera sus manos intentando asfixiarme. Recuerdo que intentaba ver quién era, pero solo veía el techo y la pared. Comencé a retorcerme, intentando quitarme, sea lo que sea que me estuviera apretando el cuello. Quería gritar, pero la presión en mi garganta era demasiada. Gracias a que me estaba moviendo mucho, mi hermana se despertó y corrió rápidamente a ayudarme. Al momento en que tocó mis hombros, la presión se quitó de mi cuello. Yo me levanté y comencé a llorar. Mi hermana seguía agarrándome de mis hombros intentando calmarme, cuando de pronto algo jaló su cabello de la parte de atrás, haciendo que ella se cayera. Seguido de eso, la puerta de mi habitación se cerró fuertemente. Los gritos y el ruido hicieron que mis padres se levantaran y corrieran hacia donde estábamos nosotros. Al entrar al cuarto, nos vieron sentadas en el suelo abrazándonos, llorando.
Después, las puertas de las demás habitaciones comenzaron a cerrarse fuertemente y los platos de la cocina comenzaron a caerse. Mi padre estaba furioso y dijo que esto era suficiente. Rápidamente llamó a uno de sus hermanos y le pidió asilo. Cuando nos fuimos, la verdad, el ambiente era diferente. Nos sentíamos mucho mejor. Duramos un mes viviendo con mi tío. Después de eso, nos mudamos a un departamento donde vivimos un año. Después de eso, yo nunca volví a esa casa, ni mi hermana, ni mi madre. El único que volvía, pero para venderla, era mi papá, y eso nunca iba solo, siempre iba acompañado de amigos o de su propio hermano. Hasta la fecha, he tenido pesadillas donde despierto y estoy dentro de esa casa, y una sombra monstruosa me ataca. Solo espero que las personas que estén viviendo en esa casa no vivan el tormento que nosotros vivimos, y sea lo que sea que haya entrado, se haya ido. ¡Wow! Son bastante interesantes. Por ejemplo, en la primera anécdota, podemos ver que hay almas por ahí que no solo te quieren asustar, hay unas que te piden ayuda y otras que tal vez solo te quieren sacar una buena plática. Y en la segunda anécdota nos muestra el amor de una madre al querer salvar a su pequeño hijo. Eso nos demuestra algo, damas y caballeros, que nuestras madres aún nos siguen cuidando después de la muerte. Y la tercera anécdota, bueno, a veces hay que aprender a no abrirle a los desconocidos, menos a invitar a pasar a nuestra casa, ya que aunque no veamos a nadie, hay algo en ese lugar que está esperando la invitación para entrar a tu casa, y después de que entra, te atormentará durante toda tu vida. Pero bueno, damas y caballeros, esto fue Anécdotas de Terror. Espero que les hayan gustado. Y recuerden que si ustedes nos quieren compartir sus anécdotas, nos las pueden mandar por las redes sociales que están aquí abajo o dejarla en la caja de comentarios. Mi nombre es Pumpkin Mask y lo único que les puedo decir es que tengan una muy linda y hermosa noche. ¡Hasta luego!